7:24, Manuel, ¿con qué seguimos? Bueno, de los muchos temas, Ciro, que tenemos preparados esta mañana, podemos empezar, Ciro, con una publicación que hace Jorge Álvarez Maínez. Él es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, a propósito de problemas que ha habido para los conteos de los votos municipales allá en Veracruz. Ahora entramos a detalle, pero resulta que desde hace unos días, pues la gente de Morena, de acuerdo con la acusación que hace Movimiento Ciudadano, pues ha estado obstruyendo primero la votación, entre otras cosas. Ha habido boletas que tienen ahí dobles marcajes, en fin, varios problemas que se han estado registrando. ¿Qué dice Jorge Álvarez Maínez hace unos minutos en su cuenta de redes sociales de X? En Papantla y Poza Rica hemos vivido el peor fraude electoral desde el 2018. No bastó condicionar programas sociales, estatales y municipales. Reventaron los conteos, abrieron los paquetes, alteraron las boletas y además hay evidencia, Ciro. Entonces creo que de este tema podemos platicar esta mañana con Jorge Álvarez Maínez, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano que está con nosotros esta mañana, Ciro. Buen día, Jorge. Buen día. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Hola, Jorge. Muchas gracias por esta posibilidad. No, al contrario. Bueno, no es muy subido el tono, sonaría exageración, el peor fraude, Jorge. ¿Te refieres Ciro, a todo Veracruz? ¿Te refieres a Papantla y Poza Rica? Tengo 5 días pensando y constatando los hechos que hemos estado viviendo y creo que ha habido una degradación paulatina, constante de Morena en el ejercicio del poder, que hemos ido viendo cómo escalan y llevan esto a límites diferentes. Yo vengo de una tradición democrática y creo que esto no lo habíamos visto, que se metieran a fabricar votos nulos, que se robaran los paquetes electorales después de la elección, que alteraran actas. Estamos subiendo la evidencia, Ciro, Manuel, de lo que sucedió en Papantla y en Poza Rica. En Poza Rica nos robaron 2,000 votos, la diferencia era de 2,500, entonces el conteo termina todavía con 500 votos de Movimiento Ciudadano arriba, pero está acreditado el robo de 2,000 votos. No me estoy refiriendo a cosas que pasaron el día de la elección, no me estoy refiriendo solamente a la operación Carrusel, no me estoy refiriendo solamente a las despensas, la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales, sino que algo que yo creo que ya no se veía en México es ya con los votos en las urnas, ya con las sábanas, ya con las actas, todavía meterle mano, todavía ir al OPLE, sacar los paquetes, abrir los paquetes, alterar las boletas. Eso es lo que yo creo que es el peor fraude electoral desde 2018 que Morena llegó al poder, y por eso estamos solicitando la intervención de las instituciones. En este caso estamos pues haciéndole un llamado sincero a la presidenta de México, a la secretaria de Gobernación, a que haya una intervención. Lo hicimos con la gobernadora Rocío Nale y lamentablemente la respuesta fue endurecer la situación, y también porque nos preocupa la paz social en Veracruz. Ciro, Manuel, esto no es cualquier cosa, robarse una elección no es cualquier cosa, y lo que está sucediendo en Papantla, la verdad es que nos preocupa como Movimiento Ciudadano. Jorge, imagino que tenían, sobre todo en estas, o especialmente en estas dos ciudades, Papantla y Poza Rica, representantes, y que lo que nos estás diciendo quedó documentado. Así es, Ciro. De hecho, tenemos pues, las actas certificadas, las actas de nuestros representantes. Incluso, yo te diría, más allá, están en el PREP. Hayamos tenido o no hayamos tenido representantes, hay casillas, por ejemplo, en las que no tuvimos representantes. Estamos convencidos de que hubo operaciones de estas que te digo, carrusel, ratón loco, toda la marrullería que se da. Nos ganan las casillas, digamos, por ejemplo, más alejadas de la ciudad. Conforme avanzó el PREP, se fue cerrando la votación, y eso es algo, bueno, que nosotros sabemos contra lo que jugamos. Ya con esas casillas, ya con esa operación, aún así, después de que esas casillas y esas actas fueron contabilizadas en el PREP, aún así las están alterando, y es un patrón muy constante, que se ve que lo hicieron
Por eso tronaron los conteos municipales, los cómputos en los consejos municipales el miércoles, porque se meten, abren los paquetes y en las boletas que estaban tachadas por Movimiento Ciudadano agarran 100 en una casilla, 75 en otra casilla, 50 en otra casilla y tachan otros logos. Lo que más hemos detectado son logos del Partido Verde que también tachan, pero también de otros partidos para que se conviertan en votos nulos, que es una práctica que antes se hacía, digamos, en las casillas con los Sí, representantes, o se sigue haciendo, y hoy lo grave para mí es que ya con los paquetes, ya con las sábanas, ya con las actas, la está ejecutando Morena a través de autoridades, e incluso de autoridades del propio OPLE en Veracruz, que están prestándose a esta situación, porque además, por ejemplo, ayer ya en el conteo de Papantla, como estuvimos defendiendo el conteo de Poza Rica, ya están Juan Zavala, que es el representante del Poder Legislativo ante el INE, Juan Manuel Ramírez, que es el representante suplente ante el INE, el diputado Sergio Gil, como estuvimos metidos en los conteos ayer de plano, ya en el de caso de Poza Rica, para contener el fraude, en el caso de Papantla lo sacan, no nos permiten en muchos de los casos reservar boletas, que es un mecanismo que la ley otorga, eh, sí. no nos permiten levantar incidencias, nos sacan del conteo y el Consejo Municipal, que además detuvo el cómputo municipal el miércoles sin acreditar ningún hecho grave. Y que nosotros lo que decíamos es, este es el extravío moral, pues yo creo que más cruel, más impactante de Morena, porque Morena tuvo como esencia, como ADN, el tema del voto por voto, casilla por casilla. Y hoy tronaron los conteos, tronaron los cómputos municipales, impidieron que se contaran los votos y lo peor es que están alterando los votos de la gente de Papantla, como lo hicieron en el caso de Poza Rica. Ahora, Jorge, y en el caso, ¿por qué específicamente es Papantla y Poza Rica? Y si todo está registrado, pues evidentemente va a ser a lo mejor casual o causalidad, mejor dicho, quizás hasta de anulación de esa elección. ¿Es lo que se está buscando? Sí, vamos a proceder a los tribunales. Ese es un tema que sin duda alguna vamos a seguir defendiendo, pero lo que nos preocupa es precisamente que sean los únicos dos municipios en los que se esté dando una situación de esta naturaleza. Yo lo decía en la rueda de prensa. Hay muchos otros municipios que se disputaron por una diferencia cerrada. Por ejemplo, en los que nosotros perdimos al Tolucero con una diferencia de 1%, al Totonga, perdimos Camerino Z Mendoza con una diferencia muy ajustada. Y nosotros, en todos los casos, dejamos que se fluyeran los conteos municipales. Incluso el PAN, por ejemplo, gana Boca del Río con una diferencia ajustada y la actitud de Morena ahí es muy distinta. Son señales que si ustedes registran, son ustedes periodistas muy acuciosos, registren dónde estuvo la gobernadora los últimos días de la elección. Y lo digo porque yo estuve ahí, precisamente en el norte de Veracruz, Tihuatlán, Papantla, Poza Rica, Tuxpan, que es una región en donde además pues tuvimos un gran crecimiento como movimiento, 4 municipios muy importantes, de los cuales ganamos 3. Y ella se concentró los últimos días de la elección allá, se llevó a todo el gabinete y estuvo presente allá. Nosotros, pese a eso, respeto, llamado a colaborar, incluso le mandamos el mensaje muchas veces de que no tenía por qué preocuparse de Movimiento Ciudadano, que íbamos a gobernar en coordinación con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, pero aún así hubo una insistencia terrible. Y pues creo que hay una convicción, una decisión de no dejar pasarnos a tener esta voluntad democrática y particularmente que tiene que ver con cuestiones regionales, locales del norte de Veracruz, pero por eso estamos haciendo el llamado a que El independientemente llamado a la de que vamos, presidenta, dijiste, sí, a la presidenta y a la secretaria de Gobernación, no al de que INE, vean, no al Tribunal Electoral, no al pues gobierno de Veracruz.
Lo haremos formalmente ante los tribunales, sin duda alguna, pero lo que queremos es que se observe, porque son cosas tan notorias, tan evidentes. Ahí está, yo subí, por ejemplo, ayer un par de actas en donde la diferencia de los votos que le restan a Movimiento Ciudadano son las que se incrementan a los votos nulos. Por ejemplo, una casilla, Ciro, en Papantla, Sí, sí. 34% de votos nulos. Incluso todos sabemos Uf. que eso es una barbaridad, más votos nulos que Movimiento Ciudadano. Y cuando uno ve de dónde salen esos extra 101 votos nulos después Bueno, de la casilla, de los que se habían contabilizado en el acta, son votos que se le reducen a Movimiento Ciudadano. bueno, En pues otra, seguimos en el 75, tema. sí, Perdón, tenemos que hacer un corte. Te pedimos un par de minutos para concluir esta claro entrevista, que sí, Jorge. Ciro. Volvemos. 7:39 y nosotros concluimos esta conversación con el coordinador nacional general de Movimiento Ciudadano, con Jorge Álvarez Maínez. Ya nos relató lo que él considera el peor fraude electoral en México, desde el 2018, desde que Morena gobierna el país. Ha hecho un reporte pormenorizado de lugares, de la forma en que según él, se defraudó el voto de los veracruzanos. Pone el énfasis en Papantla y en Poza Rica. Y nos decías antes del corte que si bien van a agotar todas las instancias que tengan que agotar, tu llamado para que no se concrete, no se consume esto que llamas fraude, se lo está haciendo directamente a la presidenta Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Jorge Álvarez Maínez. Así es, Ciro. Nosotros lo que queremos es que este no sea un nuevo precedente de lo que se valga hacer en las contiendas democráticas en México. Y creemos, yo siempre apelaré a que la inmensa mayoría incluso de los militantes de Morena, son cosas que no comparten. De hecho, yo lo que te diría, Ciro, es cómo te explicas tú que nosotros hemos encuestado Veracruz, 70% de aprobación de la presidenta, que es lo que han reportado las encuestas nacionales, igual en Veracruz, Sí. y que se dé la votación como se está dando. Lo que pasa es que hay mucha inconformidad local. En el caso de Papantla y Poza Rica y muchos municipios de Veracruz es clarísimo, con presidentes municipales de Morena, que además es otro componente de este fraude. ¿Por qué detuvieron los conteos? ¿Por qué secuestraron el Consejo Municipal cuando ellos gobiernan el municipio, ambos municipios gobernados por Morena, el Estado y la Federación? Y lo que creemos es que esta es una oportunidad para que se actúe de forma ejemplar, que se proteja la democracia y que no se deje escalar una situación. Ahí subí también videos a las redes sociales de lo que estuvo sucediendo anoche en Papantla, protestas ya muy cuantiosas de miles de personas en contra de este fraude electoral, y que lo que queremos es que haya responsabilidad, sensatez, y que se llame a la cordura, a mesurar este tipo de situaciones. No se pueden alterar Bueno. paquetes electorales, boletas electorales en México. Atentos, gracias Jorge. Jorge Álvarez Gracias, Ciro, Maínez, gracias, Manuel. Buenos Muchas días al gracias, auditorio. gracias, Jorge, pues ánimo. coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Ojo, el peor fraude Fraude de la electoral historia. desde 2018. Y además, pues, se pierde, según lo que nos dice Jorge Álvarez Maínez, pues toda la custodia sobre lo que es un paquete electoral. Supongo que lo tienen documentado y que así lo presentarán, pero pues empezamos este momento de nuestra historia y ¿ante quién lo van a presentar? ¿Ante qué autoridad? ¿Para qué? Para que este asunto termine en el Tribunal Electoral con 3 votos amarrados en favor de Morena y ahora todo indica que serán 5, ya que los 2 nuevos magistrados pues son magistrados también de la Morena. Unión. Manuel. Son de Morena, Ciro. Son de Morena. Bueno. Sí, mira, la verdad es que tú haces la pregunta, el comentario.
que esté registrado, que esté documentado, la verdad es que si tú ves las redes sociales, si tú ves las publicaciones que han estado haciendo periodistas, los propios integrantes de Movimiento Ciudadano, pues sí, la verdad es incomprensible cómo están las boletas marcadas. Están marcadas simplemente como si les hubiera importado cero que tú votaras por el Partido Verde, hubieras votado por Movimiento Ciudadano, simplemente están tachadas. Yo creo que registros hay, lo de siempre, pues las redes sociales permiten ver eso. Vamos a ver hasta dónde llega el reclamo legal en todo caso, ¿no? Pero me da la impresión de que lo que se está buscando es la anulación de la elección, porque entonces aquí ya no estaría Morena buscando otra cosa más que anular la elección. Me da esa impresión, Ciro.